Hermanos, el domingo anterior estuvimos hablando un poco acerca de el párrafo del versículo 1 al versículo 12 y nos quedamos con una historia que no profundizamos más en detalle, y esto fue a propósito porque esa historia tiene que ver con la sección que vamos a revisar o vamos a estudiar el día de hoy. Y esa es la historia de Caín y Abel. Eso es como Juan cerró, digámoslo así, la sección anterior, pero iniciamos con esta nueva sección. Recordemos, hermanos, que las divisiones de versículos, de capítulos, de párrafos, esto no estaba originalmente. No es que Juan escribió Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, mirad cuán amor... No. Él escribió simplemente y él envió su carta. Pero luego fueron añadidos versículos, capítulos para comodidad del lector y para poder entender lo que Juan quería decir. Pero como no estaba esto en un principio, a veces hay divisiones que no son tan claras o no están tan correctas porque nos cortan una historia. Y este es el caso, este es el ejemplo. Juan venía hablando en el versículo 10 acerca de algo que vamos a seguir desarrollando en esta porción. Por eso entonces, en lugar de comenzar a leer desde el versículo 13, debiésemos empezar a leer desde el versículo 10 hasta el final de este capítulo. Y lo vamos a hacer de esta manera. Juan entonces ha venido hablando de un tema que ya ha mencionado a lo largo de toda su carta. Varias porciones ha dicho esto acerca de el amor unos con otros. Y usted me podría decir, pero pastor, ya hablamos de eso. Ya es un tema repetido. O solamente nos quiere dar en ese tema. No, hermanos, yo continúo con lo que el texto está diciendo. Y si el texto me manda a predicar esto, yo lo voy a predicar, porque esa es la ventaja de la predicación expositiva y secuencial, que yo tengo que tocar cada porción de este capítulo. Así que vamos a leer versículos 10 hasta el versículo 15 y vamos a entender la primera división de esta predicación que he titulado Un amor práctico. Y la primera división que vamos a ver va a ser el amor como seguridad de salvación. Si usted tiene su boletín, puede ir rellenando las palabras que les voy diciendo. El amor como seguridad de salvación. Y vamos a leer versículos 10 hasta el versículo 15. Dice lo siguiente: En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Versículo 13. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El apóstol Juan menciona esta historia acerca de Caín y Abel para reforzar el punto al cual él quiere llegar, de demostrar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Los hijos de Dios van a practicar la justicia, decía el texto anterior, pero los hijos del diablo van a practicar el pecado. Esa es la diferencia que nos hizo Juan en la porción anterior. Y ahora Juan va a seguir haciendo una comparativa y él va a decir, los hijos de Dios aman a sus hermanos, pero los hijos del diablo aborrecen a sus hermanos. Si nosotros volvemos atrás, años atrás, hasta el libro de Génesis, hasta el inicio de todo, de la historia humana, nosotros vamos a ver a Dios, que es un Dios creador. Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Pero también vamos a ver que Dios crea a un hombre y a una mujer, a Adán y a Eva. Y Dios los coloca a estos dos personajes en el huerto del Edén con la labor de cuidar la tierra y de labrar la tierra. En ese momento Adán y Eva gozaban de una relación cercana y directa con Dios.
alguien que nadie de nosotros pudo o puede haber tenido o podrá tener jamás, con excepción de Jesucristo, por supuesto. Y Dios les dijo a estos personajes que ellos podían comer todo lo que había en el jardín, en el huerto, pero solo había de un árbol que ellos no podían comer. Y ahí es cuando entra en escena Satanás, la serpiente. Y él engaña a Adán y a Eva para que comiesen del fruto. Y producto de la desobediencia de estos dos hombres, entonces Dios destierra a Adán y a Eva del jardín. Pero no sin antes dejarles una promesa de que un día iba a venir alguien que iba a destruir y que iba a quitar el pecado de este mundo para siempre. Adán y Eva entonces fueron desterrados y tuvieron hijos, Caín y Abel. Y no pasó mucho tiempo para ver las consecuencias del pecado en la vida de estos dos hijos. En un acto de violencia, Caín alza su mano en contra de su hermano Abel para matarlo. Y lo hizo porque la ofrenda de Abel había sido agradable a los ojos de Dios, pero no así la ofrenda de Caín. Y con este acto, Caín deja un patrón de lo que iba a ser el pecado en la vida de todo ser humano. ¿Por qué me detengo en explicar esto que es tan elemental? Que incluso un niño pudiera decirlo hasta mejor que yo, contar esta historia. La razón es porque quiero que nos demos cuenta, que nos fijemos en que no pasó mucho tiempo entre un evento y el otro. No pasó mucho tiempo para que el hombre llegase a quebrantar los dos más grandes mandamientos que Jesús resumió toda la ley, que es amar a Dios y amar al prójimo. Bastó solamente con mirar los primeros 4 capítulos del Génesis para darnos cuenta que el pecado vino a arruinar el plan original y el diseño original de Dios, que es tener una relación correcta con Él y tener una relación correcta con nuestros hermanos. Y por eso Juan comienza esta sección diciendo que no nos maravillemos si el mundo nos odia. No nos maravillemos que el mundo nos vaya a odiar. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de descendientes de Caín. Y van a expresar todo su odio contra nosotros, los hijos de Dios. En otras palabras, Caín fue el prototipo de lo que iba a ser el mundo. Así que es de esperarse que el mundo vaya a atacarnos a los hijos de Dios, así como Caín mató a su hermano Abel. Este es el mismo llamado que hizo Jesús en Juan capítulo 15, versículos 18 al 20. Fíjense lo que dice. Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mis palabras o mi palabra, también guardarán la de ustedes. El mundo expresa de quién es descendiente y a quién le pertenece cuando llegan a odiar a un hijo de Dios. Y Juan dice, no se maravillen, que esto no les sorprenda, porque ya estaba escrito. Ahora, obviamente nosotros nos dolemos cuando escuchamos que hay cristianos que están siendo perseguidos, que están sufriendo en pueblos no alcanzados, en el Medio Oriente, etcétera, en lugares donde el cristianismo no está permitido y los creyentes están siendo perseguidos e encarcelados e incluso muertos por declarar su fe en el Señor. Nos duele, pero no nos sorprende, porque ya estaba escrito. Juan dice que no les sorprenda, esto ya estaba escrito y va a seguir ocurriendo porque el mundo, con el permiso de Dios, está siendo gobernado por Satanás. Así que va a ocurrir.
Y va a seguir ocurriendo el odio entre el mundo y los hijos de Dios. Pero Juan hace el contraste, que es lo que él ha hecho en toda su carta, que es lo que le encanta hacer. El versículo 14 dice, nosotros sabemos que somos o que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hermanos. En contraste o diferente a lo que el mundo puede hacer, el cristiano ama a sus hermanos porque ha pasado de muerte a vida. Y es curioso porque todo lo creado, el planeta, los seres vivientes, los animales, las plantas, todo va de muerte a vida. De vida a muerte, perdón. Pero el ser humano o los hijos de Dios pasamos de muerte a vida. Y Juan usa esta palabra, dice nosotros sabemos, y esta es una palabra que constantemente Juan usa, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, y él dice esto porque los lectores sabían que eran creyentes. Ellos estaban seguros, era un hecho. Y lo que confirma ese hecho, dice Juan, es el amor hacia nuestros hermanos. Este verbo amamos que usa Juan está en un presente activo y debiese traducirse de la siguiente manera. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque estamos amando a nuestros hermanos. El que no está amando a su hermano permanece en muerte. Es una acción continua. No es solamente de un momento y listo, para siempre, sino que constantemente estamos amando a nuestro hermano. El creyente se caracteriza porque ama constantemente y continuamente a su hermano, a pesar de que continuamente y constantemente el hermano le esté lastimando. Esta es una marca distintiva del creyente. Recuerden que Juan está haciendo una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo o del mundo. Así que Juan les dice, si tú eres hijo de Dios, si tú andas en luz, si tú dices tener vida eterna, entonces vas a amar a tu hermano. Pero lo contrario es estar en tinieblas, es estar muerto y es odiar a nuestro hermano. Y las tres cosas van de la mano, no podemos separarla. Tú no puedes decir, yo estoy en la luz, yo tengo vida eterna, pero yo odio a mi hermano. No se puede. Así como no puedes decir que tú eres un hijo de Dios, pero andas en tinieblas, que fue otra porción que Juan estuvo hablando. Las tres cosas van de la mano, no se pueden separar. Y estas cosas son evidencias de que realmente somos hijos de Dios. Si eres un hijo de Dios, vas a estar en luz, eres un hijo de Dios, tienes vida eterna y vas a amar a tu hermano. Ahora fíjense bien que Juan es astuto en la forma en cómo él escribe este pasaje. Él dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Juan no dice, nosotros amamos a nuestro hermano y por tanto hemos pasado de muerte a vida, como si el amar al hermano nos diese la vida eterna. Es al revés. Y no sé si ustedes se acuerdan que estuvimos hablando que el ser es más importante que el hacer. Tú eres cristiano y por ende haces frutos de un cristiano, de un hijo del Señor. Nosotros amamos a nuestro hermano porque ya somos hijos de Dios. No es al revés. Y el poder para poder amar a pecadores tan grandes como nosotros mismos proviene de Él, del Espíritu Santo. Así que cuando usted, hermano, está amando a su hermano, a ese hermano que no es fácil de amar, a ese hermano que le cuesta amar, usted entonces está demostrando que usted es un hijo de Dios. De otra manera, usted estaría odiando a su hermano. Esta es su seguridad de salvación. ¿Quiere saber cómo es para saber si es creyente? Vea cómo ama a su hermano. Pero el que aborrece a su hermano es un homicida, dice Juan. Y Juan usa esas palabras fuertes, es un homicida. El que aborrece a su hermano es un homicida. Y él usa estas palabras, por supuesto, porque él venía hablando acerca de Caín. Así como Caín aborreció a su hermano y lo mató, fue un homicida, asimismo es la persona que odia a su hermano. Ahora uno podría decir, Juan, eres un exagerado.
cómo el odiar va a ser lo mismo que el matar. ¿No se te pasó un poquito la mano al escribir esto? Pero Juan solamente estaba repitiendo las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Jesús enseñó que cualquiera que está enojado con su hermano ya es un homicida en su corazón. Así como cualquier persona que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio. No es algo exterior, sino es algo que ocurre en el interior, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y luego se exterioriza con actos, con palabras, con actitudes. Fíjense lo que dice estos dos comentaristas. Juan Calvino dice: si deseamos que le pase algún mal a nuestro hermano de parte de algún otro, somos homicidas. Y lo que dice John MacArthur, dice: el odio es el equivalente espiritual del homicidio ante los ojos de Dios, porque para Él la actitud es igual al acto. Así que Juan da seguridad al creyente diciendo: si estamos amando al hermano, entonces verdaderamente somos hijos de Dios. Pero Juan hace un llamado de alerta y le dice: si tú estás aborreciendo a tu hermano, si tú lo estás odiando incluso en tu corazón, esto es una evidencia de que no tienes la vida eterna. Ahora, alguno podría excusarse. Así somos nosotros fáciles como seres humanos de excusarnos y poner el pero, el punto gris para poder encontrar la escapatoria. Alguno podría decir: bueno, la verdad es que yo sí amo a mi hermano, pero de lejitos. Yo lo amo, pero no comparto tanto con él. Y lo curioso es que Juan se va a anticipar a esto en los siguientes versículos. Y él va a decir que el amor verdadero se expresa con hechos, no solamente con palabras. Fíjense lo que dice el versículo 16 al 18. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Verso 18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor hacia nuestro hermano se tiene que ver reflejado en hechos, no solamente en palabras bonitas que podemos decir. Y Juan no nos va a demandar algo que el mismo Jesucristo no estuvo dispuesto a hacer. Jesús vino a este mundo y puso su vida en lugar de nosotros, literalmente. Jesús podría haber dicho, así como nosotros decimos: yo los amo, pero de lejitos, y no voy a ir hasta el mundo. Pero Él no fue lo que hizo. Jesucristo dejó su gloria, siendo Dios, se encarnó en este mundo. Él comió con prostitutas, con publicanos, con pecadores. Jesucristo lavó los pies de sus discípulos sabiendo que uno de ellos le iba a traicionar. Horas después recibió insultos y golpes de sus opositores y Él exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús murió como el criminal más grande de todos. Fue un espectáculo público para todos y todo eso lo hizo por amor a nosotros. Así que Jesús sí mostró un amor práctico. Él lo llevó a la acción, no solamente lo dijo. Si el creyente el día de hoy sabe lo que significa qué es el amor verdadero, lo sabe porque vio a su Salvador morir en la cruz por sus pecados. Y así como Caín ha sido presentado en esta carta como el ejemplo supremo del odio, Jesucristo es presentado como el ejemplo supremo de amor. Él se entregó por nosotros. ¿Y qué es lo que demanda Él de nosotros, de sus seguidores, de los cristianos? Es que le imitemos en la forma en cómo nosotros amamos a nuestros hermanos. Que nosotros pongamos nuestras vidas en lugar
de nuestros hermanos. La vida es lo más preciado que nosotros tenemos y por eso quitar la vida a alguien es totalmente condenado en todas las Escrituras. Pero si es que nosotros decidimos poner nuestra vida en lugar o en beneficio de otra persona, es la muestra más grande de amor por esa persona. Porque me estoy desprendiendo de lo más importante que es para mí, que es mi vida. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo se hace esto? ¿Debemos todos salir de este lugar y ser superhéroes? ¿Y poner nuestra vida literalmente en lugar de otra persona cuando esté en peligro de muerte? La mayoría probablemente estaría más dispuesto a hacer eso que a morir a usted mismo en cosas cotidianas por su hermano. Fíjense lo que dice este autor, este comentarista Luis. Dice, es interesante lo que dice. Dice, es más fácil ser entusiasta de la humanidad, con H mayúscula, que amar a los hombres y mujeres individualmente, especialmente a los que carecen de interés, nos exasperan, son depravados o inatractivos en alguna otra forma. El amor a todos en general puede ser una excusa para no amar a nadie en particular. Interesante, ¿no? Podemos salir nosotros de este lugar diciendo, yo amo a todos mis hermanos, yo amo a todos y estoy dispuesto a dar la vida por ellos. Pero que me pidas que le pida perdón, no, eso sí que no. ¿Que me pidas que solucione un conflicto? No, hasta ahí nomás llegó mi amor. Pero si él necesita algo, ahí voy a estar. Si él está en peligro, voy a poner mi vida por él. Y queremos ser más superhéroes que realmente personas individualmente amando al hermano. Pero las Escrituras nos llaman a amar individualmente a todos los hermanos y en situaciones particulares. Juan dice, si algún hermano está en necesidad, y nosotros, teniendo la oportunidad de ayudarlo, cerramos nuestro corazón en contra de él, hace una pregunta retórica. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? En otras palabras, ¿cómo me puedes decir que eres hijo de Dios si es que no estás dispuesto a amar a tu prójimo como Cristo nos amó a nosotros? Cristo no lo hizo así. Cristo era Dios. Es Dios. Se sometió al Padre al venir a este mundo y nos amó a nosotros al entregarse sacrificialmente por nosotros. Ahora, este concepto de amor sacrificial para nosotros es difícil de llegar a entenderlo. Pero voy a poner estos ejemplos que no son míos, son de un pastor hablando acerca del amor sacrificial. Nosotros podemos llegar a entender lo que es la generosidad y lo que es el servicio. Somos hispanos, nos encanta servir, nos encanta dar. Y eso no nos cuesta tanto sacrificio. Y aquí voy a poner un ejemplo de estas tres cosas diferentes. La generosidad. La generosidad es decir, yo tengo mucha agua y tú tienes sed, entonces yo voy a compartir esa agua contigo. Eso es generosidad. El servicio es, tú tienes sed, yo no tengo sed, pero voy y te sirvo un vaso de agua. Eso es servicio. Pero el amor sacrificial es, tú tienes sed, yo tengo sed, y solamente hay un vaso de agua en todo el universo, y es para ti. Eso es amor sacrificial. Sacrificio se produce cuando es a expensas de mí. Cuando yo pierdo de mi tiempo, de mis fuerzas, de mi comodidad, de mi bienestar, de mi reputación, yo pierdo para que tú ganes. Me sacrifico por ti. Y eso es lo mismo que Jesús hizo por nosotros. Jesús se sacrificó para que nosotros pudiéramos obtener todas las riquezas que Él ganó en la cruz por nosotros. Así que el amor hacia nuestros hermanos tiene que ser un amor sacrificial, el cual se expresa en hechos, no solamente en palabras. Tal como la esposa espera recibir de su esposo actos de amor que lo hagan sentir amada. Y el esposo le responde,
pero si tú sabes que yo te amo. Pero ella está esperando servicio, acción, palabras, no hechos. Perdón, hechos, no palabras. Los hechos hablan más fuerte que las palabras. El amor no es principalmente sentimientos ni palabras, sino que son hechos. Y cuando nosotros amamos a nuestros hermanos de esta manera, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, entonces, dice Juan, vamos a asegurar una conciencia tranquila delante del Señor. Y eso es lo que va a decir en los versículos siguientes, 19 al 24. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El amor verdadero asegura una conciencia tranquila delante del Señor. El creyente muchas veces batalla con su mente, con sus pensamientos. Y nos preguntamos, y yo no sé si usted se lo ha hecho, ¿realmente soy hijo de Dios? ¿Realmente soy salvo? Y a veces nos hacemos esta pregunta porque hemos pecado, y nos hacemos esa pregunta de una buena manera, y también muchas veces recibimos ataques del enemigo y nos pone a dudar de nuestra salvación. Pero una de las maneras en cómo Juan da seguridad al creyente de que su fe es verídica es por medio del amor hacia su hermano. Si nosotros amamos en hecho y no solamente en palabras, entonces sabemos que somos de la verdad y dice Juan, aseguraremos nuestro corazón delante de Dios. Pero luego llegamos al versículo 20 y este es un versículo, hermanos, que es difícil de interpretar. Es difícil porque ni siquiera en el texto original está claro cómo se debe traducir este versículo. Y por años se han debatido dos posturas, principalmente con estos versículos, con decirle que Juan Calvino tenía una postura y Lutero tenía otra postura. Dos grandes hombres que el Señor levantó en la historia. Y no nos daba el tiempo para explicar a cabalidad todo, pero básicamente la postura de Lutero decía que cuando nosotros estamos en oración y nuestra conciencia nos recuerda un pecado, que tenemos un conflicto con algún hermano, que hemos hecho algo que no está bien, entonces el versículo 20 dice, tranquilo, Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Así que, tranquilo, no te preocupes. Esa es una postura. Ahora, el problema de esta postura, hermanos, es que podemos caer en algo que se llama el antinomianismo, que es decir, vivir como se nos dé la gana. De todas formas, Dios es el que me va a juzgar. Y ahí sale esta frase que es recurrente en la sociedad. Solamente Dios puede juzgarme. Al creer esto, entonces, podemos tener a muchas personas que no tienen una buena relación con sus hermanos, que no han solucionado conflictos con sus hermanos, con su esposo, con su esposa, matrimonios rotos, pero luego se acercan a Dios a pedirle cosas como si nada hubiese pasado y esperando que Dios le responda como si nada hubiese pasado. Y nos olvidamos de un pasaje tan importante como 1 de Pedro 3:7, que dice, vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Y aquí dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas.
Mi hermano, nosotros cuando no tratamos bien a las personas, en este caso o en este ejemplo a nuestra esposa, como debiésemos tratarla, nuestras propias oraciones son estorbadas. Así que la postura que toma Lutero realmente nos puede llevar a eso. Pero la otra postura, la cual presenta Calvino, dice que este pasaje, más allá de dar tranquilidad al creyente, realmente es un llamado de alerta. Cuando nuestra conciencia nos delata de algo, cuando estamos orando, tenemos que prestarle atención. Y mayor que nuestra conciencia es Dios. Así que con mayor atención tenemos que prestarle atención. Dios nos va a juzgar, mucho más grande que nuestra conciencia, porque nuestra conciencia la podemos engañar, la podemos acallar, pero Dios es mayor que nuestra conciencia. Así que en esta segunda postura, este pasaje realmente está sirviendo como un autoexamen para el creyente, no como una libertad para pecar, simplemente, de todas formas Dios me va a juzgar. Él va a ser más bondadoso. Y yo les comparto que estudiando el contexto, yo sostengo un poco más esta postura, la segunda. Ahora Juan dice, ¿qué pasa si nosotros cuando oramos, nuestra conciencia o nuestro corazón no nos dice nada, no nos condena? ¿Qué pasa si nosotros al momento de orar el Espíritu Santo no nos recuerda de nada y nosotros auténticamente decimos, Señor, hazme acuerdo de algo que he hecho que pueda entorpecer mi comunicación contigo? Dice el versículo 21, tenemos confianza delante de Dios. Nos podemos acercar confiadamente. Tenemos confianza para poder entrar en comunión con nuestro Padre Celestial. Y dice el versículo 22, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él. Bien, entonces le voy a pedir ese auto nuevo, esa casa que siempre quise. ¿Por qué? Porque todo lo que pidamos lo vamos a recibir de Él. ¿Es eso lo que está enseñando el texto, hermanos? El texto dice eso, no podemos borrarlo. Pero tenemos que verlo en su contexto. Este texto está entre medio de otras cosas que están pasando alrededor. Leamos el versículo 21 y 22 completo para ver qué es lo que dice el texto. Amados, dice, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y aquí está, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El pedir lo que queramos al Señor se encuentra entre medio de si es que nuestro corazón no nos condena y de si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante del Señor. Así que el creyente puede pedir lo que quiera, sí, pero si nuestro corazón no nos condena, si estamos guardando los mandamientos del Señor, si estamos haciendo lo que es agradable al Padre, muy seguramente nuestras peticiones van a ir alineadas con la voluntad del Señor. Y no vamos a pedir para nuestros deseos egoístas, porque estamos cumpliendo lo que el Señor quiere. Por eso entonces, nosotros cuando cerramos una oración, nosotros decimos, en el nombre de Jesús, amén. Y eso es porque decimos, estamos orando como si Cristo mismo hiciera esa oración. Y por eso decimos, amén. Así que cuando amamos a nuestro hermano, cuando nosotros lo hacemos en hecho, no solamente en palabras, estamos obedeciendo los mandamientos del Señor, nuestro corazón puede estar tranquilo de que somos hijos de Dios, pero también podemos entrar en comunión con nuestro Padre y podemos pedirle conforme a la voluntad del Señor para nosotros. Por eso Juan cierra esta sección en el versículo 23 diciendo, este es su mandamiento. Lo resume aún más en un mandamiento que son dos. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Y nuevamente tenemos aquí los dos grandes mandamientos. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Si guardamos los mandamientos, permanecemos en Él
dice Juan al final, su Dios y su propio Espíritu van a permanecer en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, queremos rogarte de tu guía y de tu ayuda, Señor, en esta labor. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a amarnos unos a otros. Y no amarnos como el mundo quiere que nos amemos. No amarnos como nosotros queremos amar, con nuestras condiciones, sino que amar como Jesucristo nos amó a nosotros, de una forma sacrificial, de una forma entregada, con hechos, no solamente con palabras. Y todo esto va a evidenciar que realmente somos hijos tuyos. Señor, si el día de hoy hay hermanos que no están bien unos con otros, yo te ruego que por el convencimiento del Espíritu Santo en sus corazones puedan anhelar el amor con el hermano, la restauración de una relación. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén.